Bueno, Dios les bendiga a todos. Estamos nuevamente acá ya conectándonos para la enseñanza bíblica. Y hoy vamos a tener la segunda parte de la del sábado, porque el sábado no pudimos terminarla, llegamos hasta la mitad nada más, pero hoy vamos a continuar y vamos a pedirle a la hermana Sandrita que nos dirija en la oración. Padre amado, misericordioso Dios de la gloria, aquí estamos otra vez de nuevo porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Estamos aquí, Señor, porque tú ya lo sabías desde la fundación del mundo, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Háblanos, porque tu palabra es la suma de toda la verdad, Señor Jesús. Necesitamos cada día saber de ti, llenarnos de tu presencia, Señor. Edifícanos con tu palabra, Padre amado. Te necesitamos, Señor, cada día de nuestros días, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, Señor, los que van a escuchar en diferido, los que están ahí conectados en esta hora, Señor Jesucristo. Y manda bendición, Señor, hasta que sobreabunde, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay algo que todos nosotros nos llama la atención, ¿cierto? Sea en el estudio, o sea, si todos nos vamos a escribir en la maratón de Nueva York, pues todos vamos con el pensamiento de ganar, pero resulta que llevarse el premio es bien difícil, porque ahí están los de Etiopía, que son unos atletas consumados, y están los de Nigeria, que son otros atletas muy fuertes. Entonces es como complicado, pero el apóstol Pablo dice, bueno, nosotros entramos a un camino, que es Jesucristo, y yo quiero decirles algo, ¿ya? ¿Cómo usted, hermana Patricia o hermana Luzmila, cómo usted cree que debe de correr en este camino? Hermana Sandra, hermano Kelly y hermano Noé. ¿Cómo cree que el hermano Henry también debe de correr en este camino? Y vamos a mirar 1 Corintios 9:24, está en la segunda parte de correr de tal manera que obtengáis el premio, Primera de Corintios 9:24, si lo puede leer hermana Sandra o hermano Noé, por favor. ¿Cómo nos dice? Buscan de ver. Amén. ¿Y a los cuales lo leo? 9:24, Primera de Corintios 9:24. ¿No sabéis? 9:24. A los cuales también, sí, así. ¿Qué versión es esa? Lea la hermana Sandra. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Mire lo que dice ahí, hermana Patricia. Busca. ¿Cuántas personas entran? ¿Y usted para qué va a ir a correr? No, yo ahí voy con mi amiga y vamos ahí para pasarla, para hacer un poquito de ejercicio, pero no van buscando el premio. ¿Cuántas personas usted cree que pueden estar así en el camino del Señor? Y usted porque, no, es que me gusta cuando cantan esos coros, esa alegría, esa música tan bonita, las luces que ponen y ahora el humo. No, yo me siento muy bien en la iglesia, yo me siento muy bien, ¿ya? Pero ¿qué es correr de tal manera? Dice, a la verdad, los que corren en un estadio, todos corren. Y se abstienen de muchas cosas para ganar un premio que es que terrenal. Pero dice, pero vosotros corráis de tal manera que obtengáis el premio. ¿Cómo cree usted, hermana Luzmila, que puede correr en este camino del Señor para obtener el premio? Ahora, ¿cuál es el premio? El premio es el premio es una corona. Una corona. Pero ¿quiénes son los que reciben la corona? ¿Los que están en el arrebatamiento o los que no están? Los que están en el arrebatamiento. Ese es el premio, el arrebatamiento. Por eso nosotros debemos de correr de tal manera que obtengamos que usted y yo podamos estar en ¿qué? En el arrebatamiento. Si no logramos estar en el arrebatamiento, nosotros vamos a ser salvos. La salvación está ahí para todos, pero se quedan para la gran ¿qué? Tribulación. Entonces, ¿cómo debemos de correr y para qué? Debemos de correr de tal manera que obtengamos ¿qué? El premio. Yo hacía una pregunta, hermana Patricia, yo hacía esta pregunta a un muchacho, estudiante, a ver si se acuerda. Hermano, le decía yo esta pregunta, le decía, ¿usted ha estado en competencias de atletismo? Sí. ¿Salen mucho a correr? Sí. ¿Cuándo se hace más difícil la carrera? ¿Al comienzo, en la mitad o al final? Me decía, al final, para llegar. Estamos en el tiempo final y ahora es más difícil todo. Ahorita se hace más difícil todo.
¿Por qué? ¿Por qué más difícil? Porque tenemos muchas cosas que nos embolatan. ¿Ya? Yo le decía a la hermana Patricia un día que le decía yo estoy orando a Dios y yo le digo, Señor, yo no quiero cambiar mi orden de prioridades. Si la añadidura me llega, ¿se acuerda? Le estaba diciendo eso, de 80 millones de dólares, esa es la añadidura, pero yo sigo siempre buscando primeramente el reino de Dios y qué, y su justicia. Y la añadidura creció, yo la dejo como añadidura. Pero yo no le voy a dar vuelta a eso. Por eso es de tal manera que corremos para obtener ¿qué? El premio. Premio mayor. El premio, porque es que el premio es estar en el arrebatamiento. Ahora, ¿a quién, como separados de él, qué podemos hacer, hermana Sandra? Nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para yo poder resolucionar? Hermana Sandra, tenemos que correr para estar en el arrebatamiento. Reunirnos acá es hermoso y maravilloso y la pasamos muy bien. Pero el objetivo es que digan, oye, allá había un grupito pequeño y todos se desaparecieron. Uno dirá, no, eso una nave espacial se lo llevó los extraterrestres, porque va a ser la mentira del diablo. Pero nosotros vamos a estar, ¿qué? Obteniendo el premio. Por eso es que los que están en el arrebatamiento, Dios los hace que reyes y sacerdotes y les da la corona para gobernar. Pero ¿a quién debemos nosotros ahorita de recurrir para que Dios nos levante? Sea el arrebatamiento. ¿A quién yo creo? Porque a Jesucristo, pero vamos a mirar Proverbios 18:10. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Entonces, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá ¿quién? El justo y será ¿qué? Levantado. Entonces ya sabemos a quién hay que ir a correr para hacer ¿qué? Levantado. Toca ir siempre a correr a quién? A Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que la hermana Sandra está asistiendo a una iglesia, la hermana Patricia a otra iglesia, la hermana Kelly a otra iglesia. Y entonces la iglesia tiene, vamos a ponerlo así, el 99% del punto de vista de Cristo, pero el 1% no lo tiene. Vamos a ponerles un ejemplo. Entonces, cuando dice a él correrá el justo, significa que nosotros vamos a correr el 100% a Cristo. ¿Ya? Si la iglesia tiene un 70, lo aceptamos. El otro 30 no lo podemos aceptar. Porque ahí dice que el justo correrá ¿a quién? A Dios, a Él, no a la denominación. En la denominación podemos estar, eso no es nada malo, la pasamos muy bien. Incluso en Apocalipsis hay una iglesia que es la de Sardis y es una iglesia que muerta. Y dice, pero hay unos que no han manchado sus vestiduras, los cuales andarán conmigo en ropas que blancas. Pues ahí está, la salvación es individual. No han manchado sus vestiduras, ¿se acuerda que es la mancha? ¿Qué es la mancha? En una vestidura. La mentira. Entonces, aquí es donde viene cómo nosotros debemos de predicar la Biblia. Porque yo puedo ser un predicador, pero si yo digo algo que no está de acuerdo a la Biblia y doy mi punto de vista, yo estoy diciendo una mentira ya. Una mentira que no se acomoda. Ahora, ya sabemos que para ser levantados tenemos que recurrir ¿a quién? A Jesucristo. Porque por nuestro propio ego no hay nada que hacer. No podemos. O sea, nos toca ir a Él y seremos ¿qué? Levantados. ¿Qué cuidado debemos de tener al correr para obtener este maravilloso premio? ¿Qué cuidado debemos de tener? ¿Ya? Esto es bien importante. ¿Qué cuidado yo debo de tener? Porque una dice, bueno, por un ejemplo, cuando yo hacía mis carreras de atletismo, un cuidado que yo tenía que tener era que primero yo tenía que hidratarme bien. Ya tenía que cuidarme de ciertas cosas. Y lo otro, llevar algo para comer, porque uno no sabía si la carrera era de 20 kilómetros, pues eso me desgastaba. Lo otro, cuidar el peso de uno. Entre más flaquito yo estaba, mejor me iba. Pero según el peso, ahí yo iba pagando, porque era una carga que a la larga se hacía muy fuerte. Entonces, ¿qué cuidado debo de tener al correr para obtener este maravilloso premio? Romanos 9:16. ¿Qué nos dice en Romanos 9:16? Y ahora sí continuamos con la segunda parte.
¿Cómo nos dice Romanos 9:16? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Esta es la parte. El cuidado que yo debo de tener. No poner mi ego antes de qué? De Dios. Por ahí dice, así que no depende del que quiere ni del que qué, ni del que corre. O sea, no depende de usted ni de mí. Yo quiero estar entre los escogidos y yo corro para estar entre los escogidos, pero no depende de ninguno de los dos. ¿Sí me entienden? Sino dice, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. O sea, todos dependemos ¿de quién? De Dios. De Dios. Entonces, si nosotros dependemos de Dios, aquí es donde viene la parte clave. Si ese es el cuidado que yo debo de tener, o sea, depender siempre de quién, hermana Patricia, De Dios. de Dios. Es el cuidado que yo debo de tener para poder que Dios me levante. O sea, yo depender de Dios siempre, todo el tiempo, depender de Dios. Entonces, si yo tengo que depender de Dios, aquí es donde nosotros debemos de tener el cuidado. ¿Cómo yo dependo de Dios todo el tiempo? ¿Cómo yo dependo de Dios todo el tiempo? ¿Ya? La única manera de que la hermana Luzmila pueda depender de Dios tiene que ser haciendo una cosa. ¿Qué se le viene a su mente? ¿Cómo cree usted, hermana Sandra y hermana Patricia, que usted va a depender totalmente de Dios? ¿Qué cree que usted debe de hacer? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Pero si yo voy a depender de Dios y voy a depender de esa misericordia, ¿qué tengo yo que hacer? Obedecer. Bueno, obedecer es una parte, pero algo que encierre el obedecimiento. Seguir lo que sé yo. Mira, ¿cómo yo dependo totalmente de Dios? Hay algo, Sí, Pues qué. la voluntad. Que yo haga siempre la voluntad de ¿quién? de Dios. Bueno, eso Ahí son los está, mandamientos. la voluntad de Dios que encierra todo. Esos son los La mandamientos. voluntad de Dios encierra la obediencia, enseña la palabra, enseña. Yo hago la voluntad de Dios. Los mandamientos. Encierra todo. Pero la voluntad de Dios es la más importante. ¿Por qué? Porque si yo hago la voluntad de Dios, ya no dependo de mi carrera. Si yo hago la voluntad de Dios, ya no depende de lo que yo quiera. Porque si yo quiero, ¿cuál voluntad estoy haciendo? La nuestra. Exactamente. Entonces yo voy a depender de Dios. ¿Y cómo yo hago para hacer la voluntad de Dios? Seguir. Es bonito, a mí me gusta esta clase de estudio porque lo pone a usted a pensar y a unir, a viajar por estos laberintos de la sabiduría, ¿ya? ¿Cómo cree, hermana Kelly, que usted puede hacer la voluntad de Dios? Siguiendo. Confiando en él. Confiando en Él, una confianza total en Él, eso ayuda muchísimo. Pero ¿cómo yo puedo llegar le digo a mi maestro, usted le dice, la hermana Patricia se encuentra con Jesucristo, le dice, maestro, la verdad yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y entonces Jesucristo se queda viendo a Patricia. ¿Y ahora yo qué le contesto a Patricia? No pecas más. Le va a decir, mire, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que tener en cuenta algo. ¿Y cuál es para yo hacer la voluntad de Dios? ¿Se acuerda, hermano? Juan 7:17, a ver, Agradable. vamos a ver. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, ¿Cuál es? Juan 7:17, permítame su lapicero, discúlpeme. Juan 7:17. ¿Qué nos dice? Si alguno quiere hacer, puede leerlo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, si usted, hermana Patricia, hermana Sandra, hermana Luzmila, hermana Kelly, hermano Noé y yo quiero hacer la voluntad de Dios, no puedo hablar por mi propia cuenta. Porque si yo hablo por mi propia cuenta, ¿cuál voluntad estoy haciendo? La mía. Claro, la mía. Hasta ahí ya ven. O si sea, yo hablo correr de tal manera esta carrera, hermana Sandra, que obtengamos ¿qué? El premio. Entonces yo ya sé, yo estoy ahorita preparándome precisamente para estar ¿qué? En el grupo de los escogidos, de los elegidos. Si alguno quiere hacer, léalo nuevamente el versículo para que no se les olvide nunca. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Si Jesucristo se da semejante línea
Y le contesta la hermana Patricia, si usted, hermana Patricia, quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que yo estoy enseñando es de Dios o si yo estoy hablando por mi propia cuenta. Que a la hermana Patricia, Dios bendito. O sea, Señor, usted no habla. No, yo me debo dirigir por Él porque yo estoy haciendo cuál voluntad, la de Él. Si en el momento en que yo hable por mi propia cuenta, hago la voluntad que la mía, lo que le pasó al querubín protector que se convirtió en Satanás. La que sigue también. Sí, porque busca su propia justicia, y no, pero el que no habla por su propia cuenta, ese no busca su propia gloria, sino la gloria del que le envió. Ok, entonces hasta ahí todo está bien, ¿cierto? Ahora, si yo sé que ya que tengo que saber, hermana, que la doctrina es de Dios porque no hablo por mi propia cuenta, entonces yo ya tengo que mirar cómo despejar algo. ¿Cuál es la característica principal de esa doctrina de Dios? Que yo llego y la miro por todos lados y me da el mismo resultado por todos lados. ¿Ya? Todo lo que viene de Dios, todo lo que es esa palabra, esa doctrina que está llena de palabras, todo eso nos suma ¿qué? Verdad. Todo eso es verdad. ¿Se acuerdan la cita bíblica? La suma de tus palabras es verdad. Salmo 119, versículo 119. 140 es. 119, 169. No, ese es dar entendimiento conforme a tu palabra. 140, algo así. La suma de tus palabras es verdad. A ver, yo lo busco por acá en un momentico. Salmo 119, ¿dónde está? 119. Óyeme. Ahí está, muy bien. Siga, hermana Valeria. 160, muy bien, puede leerlo, hermano. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que yo enseño es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, la doctrina que es de Dios siempre por todo lado que usted lo mire va a sumar ¿qué? La verdad. Ahora, correr de tal manera, hermana Sandrita, todos los que estamos acá, que obtengamos el premio. Entonces, el premio es siempre, cuando yo vaya a hablar de la Biblia, hablar con ¿qué? Con la verdad de Dios, no la mía. Mire, hay que hablar con la verdad de Dios. En lo demás, en la pared, de qué color la quiere, la estufa de qué o la cocina, eso ahí podemos dar nuestro punto de vista. Pero en cuanto a las cosas de Dios, no. Tenemos que hablar lo que es de Dios. Y de esa manera estamos corriendo ¿de qué? De una manera sabia para obtener ¿qué? El premio, que es el arrebatamiento. Y usted miran, ¿y por qué? Porque es que la verdad tiene que estar en nosotros para que nuestras vestiduras estén ¿qué? Blanca. Pero si hay mentira, las vestiduras no están blancas. Mira, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis 12 y versículo, para las personas que están conectando, Dios les bendiga grandemente. María Humana, Dios te bendiga. El hermano César Giraldo, Dios le bendiga. Y las 230 personas en cada uno de los canales. Canal de Taylor, canal de Henry del Fin de los Tiempos y canal de Henry Pastor. Libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 4. 14 o 12. No, 14, 4 y 5. ¿Qué nos dicen? Ana Sandra, por favor. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y estos son 200 ¿qué? 44,000 sellados. Ahí no dice eso. Arriba en el primero. Después mire ya aquí el Cordero que está en pie sobre el monte de Sión y con él ¿qué? 44. Ahí está, 144,000. Entonces, estos son estos corrieron. ¿Y quiénes son esos 144? Los sellados. Escogidos. Son los sellados. De las Pero tribus de no Judá. solamente eso, 144 y 144,000 de los otros, pero estos son los de los más allá. En Dios, en el sistema de Dios hay 4 categorías: querubines, serafines,
estoy hacia abajo, arcángeles y ángeles. Y estos son ya muy cercanos de Dios. Estamos graves. No es que estemos graves, pero hay que hacerle la lucha, Sí, porque pues, precisamente en ¿En el el arrebatamiento, En el mundo muy está. pocos. No, es que por eso la Biblia lo dice. Muchos son ¿qué? Los llamados. ¿Y qué? Pocos los escogidos. Y Dios manda a juntar los escogidos desde un extremo del cielo al otro, ¿y son qué? Son pocos. Claro, son pocos frente a 4 millones de cristianos. ¿Ya? Son pocos los que 4 millones no hay más. No, porque en total son como 7 millones y de musulmanes hay bastantes que no son cristianos, como 4 millones más o menos que son cristianos. Entonces, sí, en total son como 7 millones, más o menos. Entonces, lo que yo les quiero decir a todos es que la reunión acá que nosotros estamos haciendo, la de los martes y los sábados, el objetivo no es solamente reunirnos, sino que usted y yo podamos correr de tal manera que obtengamos ¿qué? El premio. Por eso estamos mirando todo esto. Entonces yo ya sé que yo no puedo dar mi punto de vista, porque donde yo doy mi punto de vista, no se va a hallar la verdad de Cristo en mi boca. Lo otro, dice que no se contaminaron con mujeres, eso significa que no se identificaron 100% con las denominaciones. Hermano Henry, ¿usted por qué dice que con mujeres? ¿Han visto el versículo? Si me lo busca, hermano, para que se dé cuenta. Porque dice que no se contaminaron con las mujeres. Por eso voy a explicarlo. Entonces, aquí es donde viene la parte clave. ¿Por qué no se contaminaron con mujeres? Busque el versículo, dice, porque 80 son las reinas y las concubinas sin número, más una es la perfecta mía, creo que es Cantares, vamos a buscarlo. Eso. ¿Qué dice ahí? Eclesiastés o Cantares. 80 son las reinas y las concubinas sin número, más una es la perfecta mía. Vamos a mirar por qué dice. Cantares 6, 8 y 9. Ahí está, Cantares, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cantares capítulo 6, versículos 7, 8 y 9. ¿Quién quiere memorizar esa cita para la próxima reunión? La hermana Lumila. ¿Sí? ¿Cuál? Esa, Cantares 6, 7 y 8 y 9, está facilita. 6, 7, 8 y 9. Mire lo que dice. Cantares 6, 7 y 8 y 9. ¿Esa que dice tus dientes? 6, 8, no, 8 sería. 6, 8. 70 son ¿qué? Las reinas. Y 80 las concubinas. Y las doncellas sin número. Más una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre. La escogida. Ahí, nota que está la palabra escogida. Que dio la luz. La escogida. María. La escogida de la que dio a luz. No está refiriendo a la Virgen María, no está refiriendo a ella. La dieron las doncellas y la llamaron que bienaventurada. La reina y las concubinas la alabaron. ¿Cuál es esa perfecta mía? La iglesia. Te voy a decir, Otra vez, porque no solamente la iglesia. Ya me perdí. Dentro de la iglesia están los escogidos, vuelvo y lo digo. Recuerda que dice la escogida. ¿Se acuerda que está ahí la palabra escogida? ¿Y quiénes son los que son escogidos? Los que mandan los ángeles, Jesucristo, y juntan los escogidos desde un extremo del cielo al otro. Y estos son los que no se contaminaron con quién. Esa escogida no está con las 70 reinas, ni con las 80 reinas, ni con las 80 concubinas, ni con las doncellas, sino que es la perfecta. ¿Cuándo llega a ser perfecta esa esposa? Mira, aquí está Apocalipsis, donde leímos. ¿Qué hacen ellas? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son, miren, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Sí, va. pero se está diciendo que son 144,000 las escogidas. O sea, los otros 7 millones, ¿dónde van a quedar? Son salvos. Son salvos. Y entonces- Los escogidos son los únicos que van a estar en el cielo. Mira, los que van a ser arrebatados. Los otros son salvos y entran al reinado milenial. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Cristo o lo dice el hermano Henry? Vamos a ir, Mateo 24, 31. Después de tantos millones de gente, solo se van a alzar 144,000. Eso es una parte, hermana, una parte de los escogidos. 24, No solo 31. 24, 31. Escogido. Léalo en 24, 31 y ahí se dará cuenta. No lo tengo, no lo he buscado. Yo lo Léalo, tengo, léalo. 24:31. Ay, 24:31. De Mateo. Nomás tiene 30. Mateo 24, 31, léalo y verá. Está en tinta roja, lo dice Cristo.
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esos escogidos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es que eso es lógico. ¿Cómo Dios se va a llevar a un poco de personas que no tienen conocimiento? Para que lleguen allá al cielo a hacer qué. Tontas. No, por eso es que entonces Cristo dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. O sea que toda la gente está perdiendo el tiempo en la iglesia. No está perdiendo el tiempo, van a ser salvos, hermana. Pero en la tribulación. Claro, tienen que pasar por la gran tribulación. Mira, vamos a ir a Apocalipsis para que vea que son salvos los que salieron de la tribulación. Es que el asunto es que Dios viene a tomarse a quién. Jesucristo dice, viene a tomarse a quién. A sí mismo. Es que el problema es se va a ese. llevar a los escogidos. Primero se los llevan, ¿no? Sí, y después viene la regresa. tribulación, y hay unos que se salvan. Hay unos que se salvan. Sí, Mire. pero está diciendo 144,000. No, esa es una eso fue parte. antes que pasó. Eso es una parte. Apocalipsis. Vamos a leer aquí. Vamos a leer acá. Apocalipsis. ¿Ya? Ok. Apocalipsis capítulo 4 y versículo, vamos a mirar 4. Vamos a mirar a ver si por acá yo lo encuentro. 7:13. Puede leerlo hermana Patricia o hermano Noé, en voz alta. Apocalipsis 7:13, sí. 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Ese? El 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que han salido, ¿qué? De la gran tribulación. ¿Pero fueron salvos o Pero fueron ¿qué condenados? tribulación salieron? De la gran La tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Ya lo último que Lo va a pasar. último. ¿Y son salvos? Sí. Son salvos. Es que no me refería a esa pregunta, hermano Henry. Pero usted dice, Yo ¿qué no van a le hacer el sé. resto? ¿Están perdiendo el tiempo? No, Eso no están nadie está perdiendo el tiempo en las cosas de Dios. Se supone que los que se quedan en la gran tribulación fueron los que... Los que tenían la mente de Cristo seguían al Cordero O donde sea, quiera. sí, hermano Henry. Bien. Yo le entiendo ese pedacito, Eso está pero bien. esa no era mi pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta mía es que solamente los arrebatados, cuando venga Cristo a salvarse, porque está en él, son 144. No, Eso es ya lo he que yo repetido le- varias veces. No, esa es una no, parte. usted me dijo que era una parte, pero después me dijo que millares y millares de personas se iban a quedar y que iban a estar en la gran tribulación, que es lo Ahí que están, leímos ahora. ahí Y están. los otros, ¿cuándo? Nosotros en el arrebatamiento, los escogidos. Me estás diciendo con 144,000. No, esos son Que los sellados. Esos son los sellados. Esos son los sellados. Pero Es que sellados volvemos. en qué? Eso ya pasó. Mire, vamos a leer nuevamente Apocalipsis. pasó? No, los 144,000 Ya se fueron. Mire. Hace tanto tiempo. Mire, Ya mire. se fueron los 144,000, hermano. Mire, eso es sale desde los apóstoles hasta el último tiempo. Ah, pues explique. Pero mire, pero yo le voy a decir, es que usted está confundida con los escogidos y los sellados. Le hace Apocalipsis 14:1, volvemos a lo mismo. no volvemos ¿Hablamos a lo de mismo. con nuestra propia cuenta o vamos a ceñirnos a la Pero Biblia? por eso, pero Por eso hermano estoy Henry, preguntando. están Ya. sellando para uno aprender. Bueno, por eso, mire, le hace 14:1, hermano Noé. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Eso ya Escrito pasó. en la frente, eso es en el Cordero. Ahora, esos son Es que yo los pensé que- 144,000 de los que se identifican 100% con Cristo. Que si Cristo dijo, mira, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, miren si la doctrina que yo hablo es mía o yo hablo por mi propia cuenta. Y el escogido dice, el sellado dice, mire, si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, miren si yo estoy hablando por mi propia cuenta o si yo lo que hablo lo dijo Cristo. Ese es el sellado, el escogido. Ahora, esos son 144,000, pero también eso es de todas las naciones. Pero hay otros 144,000. Pero eso ya pasó. Apocalipsis 7. Espere. Apocalipsis 7. No vaya a Hay otros 144,000 que son los sellados de Israel. Léenos, elabora. Eso es lo que dice el Sí. pueblo mío. Puede leerlo. El 2, 7:2. Vi también ese. Ese. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol
y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Mire, el anticristo no sella, marca en la frente y en la mano derecha. Jesucristo sella, que es diferente. Marcar es como los que marcan el ganado, ¿para qué? Para matarlos. Pero sellar es cuando se dice, esta propiedad es mía, para darle vida. Entonces, de Israel hay 144,000 sellados, que están incluidos los apóstoles y hasta los últimos que sean sellados de este tiempo. Eso es de los Israel. Y ya están, y acá son los de la tierra. Estaba preguntando y usted no me explicaba. Bueno, por eso estoy explicándolo ya. Ahora después 14.1. Estos son los otros 144,000 sellados. ¿De qué? Porque quiero aprender. Después mire, ya aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenía el nombre de él, el de su padre en la frente. O sea, este es el sello. ¿El nombre de quién? De Cristo y esos son del otros Padre. 144. Esos son de todas las naciones, dice. Y vi una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, sonido de gran trueno, y era como arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, no dicen de Israel ya. Estos son otros 144,000. Sí. Y todos esos 144 y 149 están dentro del grupo de ¿qué? De los escogidos. Y los otros también, hay otros ahí que están también dentro de estos. Ahora, todos los que se quedan, que se identifican con las otras mujeres, con las denominaciones, y no siguen al Cordero por donde quiera que él va, esos no son escogidos. Mira, ¿quiénes son los escogidos? Vamos a ir. ¿Se acuerdan quiénes son los escogidos? Los que siguen a Cristo. Los que siguen a Cristo, pero miren la característica de los escogidos. Por eso que es bonito hablar con la Biblia, porque hermano Henry, solamente los 144,000 de los redimidos de la tierra o de los de Israel, no, mira los escogidos. O sea, son Colosenses 188,000 escogidos. No, esos son los sellados. Bueno, que están sellados, dentro de los por escogidos. Esos son los Sí, sellados. los sellados dentro de los escogidos. ¿Y los otros millones? Aquí están. Colosenses 3:12, los Un momentico, escogidos. hermano, Los escogidos. Voy un momentico que voy a ir allá para poderlo leer. Pero oye, me corran de tal manera que obtengas el premio. No, hermano tiempo. Henry, con calma, porque Tenemos no toda la somos noche. Colosenses. Tenemos ¿qué? toda la noche, sí, porque si se gasta. Colosenses 3:12. No, Colosenses eso 3:12. vaya rápido, yo no puedo. Pero si aquí no hay quien lo vaya correteando. Bueno, listo. Vestidos pues como escogidos de Dios. Un momentico. ¿Vestidos como qué? Escogidos de Dios. Ahí es donde usted y yo tenemos la oportunidad. Mire, ¿qué dice? Santos de entrañable ¿qué? Misericordia. O sea, yo tengo que tener entrañable Ya misericordia. eso lo O habíamos sea, leído. no soy como los escribas para juzgar. No soy como los fariseos para estar señalando. De entrañable misericordia, ¿y qué más? Benignidad, De humildad, de mansedumbre, de paciencia. soportando los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, y si algo tuvo que caja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre Perdona todas estas todo. cosas, vestidos de qué? De amor, ¿Qué es el vínculo es qué? el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, Que a la que así mismo fuisteis llamados en un cuerpo, y ser qué? Agradecidos. Este es el grupo global de los O sea, escogidos. esos son los millones. Esos son los millones de global, y dentro de esos millones de escogidos están los 144,000 sellados de Israel y los 144,000 sellados de ¿qué? De Ya todos los de la entendí, tierra. hermano Henry, Pero son ahora viene. sellados para que sea Bueno, algo específico. ahora, ¿en qué grupo quiere usted estar? A que me sellen. Muy bien, eso corre de tal manera que ¿En cuál? obtenga ese premio. ¿En cuál? Pero ya le entendí, hermano Henry. Bueno, por eso yo te digo, Ay, mire, si no le entendía, ¿qué sellar es diferente a marcar. Cuando la gente marca, ese es el ganado. Marca con un hierro. Marca con un hierro, esa es mi propiedad, pero eso es para matar al ganado, ¿ya? Pero los sellados es que es mi propiedad para yo darles vida y vida en abundancia. Entonces ya está claro todo esto. Ahora, esos 144,000 sellados, hermana Sandra, comenzaron desde la época de Cristo.
Eso están Los apóstoles están dentro ahí. está Moisés, Exactamente. todos ellos ahí, Abraham, Isaac. Ahora, pero si Y usted yo quiere digo, ser de me otro voy. grupo, hay otro grupo más especial todavía. Hay otro grupo más especial. Están los 24 ancianos. Ay, ¿esos quiénes son? palabras Esos son mayores. otros. No, esos ya son. Esos son los apóstoles. Esos ya no están Ahí hay escogidos. 12 apóstoles y los 12 patriarcas. Ahí no podemos nosotros. O escoger. sea, son Ahí no Abraham, podemos- Moisés, ellos. Exactamente. Son los Los Están- de la Biblia, los de Sí, la pero Biblia. entre Abraham y Moisés y todo eso, José. son los 12 José, patriarcas. Son los 12 patriarcas. Y fuera de los 12 patriarcas, escúcheme bien, vienen los otros 12, que son los apóstoles, excluido Judas Iscariote, reemplazado por ¿quién? Por el apóstol Pablo. Estos son los 24 ancianos. Ellos tienen corona. Solo hay 12 apóstoles. Esos son los 24 ancianos. 11. No, Ellos, no. ¿Apóstoles cuántos hay? 12. nada más. De ahí no hay más apóstoles. No, si Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles, yo no Pero sé de dónde salen esa nosotros. De esa generación. Ya no hay más No, apóstoles. no, Esa generación no. hay un puño de apóstoles. No, apóstoles no hay más ya. Ellos mismos se llaman. Ya, Por eso es que ellos la Biblia mismos dice, llaman apóstoles. por eso es que la misma Biblia dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y qué, y profetas. ¿Sobre cuál fundamento nos vamos a edificar? Sobre los 12 apóstoles. Sí, porque él dice que él es el último. ¿Quién dijo eso? Pablo. Pablo. Pablo, búsqueme ese versículo para la Pablo hermana dijo que Patricia. era el último apóstol. Yo soy el último de los apóstoles. Ya no hay más después de mí. Ya, Pero eso es entonces, Pero de esos que estaban allí. ¿Y dónde No. está En eso? general. no, pues Ya si era el no. último, De esa generación. no, de todo. De todo. La generación, ya no hay más generación. Los más apóstoles. Para la cuarta generación. Mira, mira, Los que mira. son apóstoles hoy en día son ellos Tendría que hablar mismos. con el Bueno. A la cuarta generación. Espero que ustedes también se estén deleitando, hermana María Umaña, todos los hermanos que están. Para la cuarta generación. Mire, entonces, para que los hermanos tengan respuesta, ¿encontró ya la cita? ¿Cuál es? 1 Corintios 15, 8 y 9. Primera de Corintios 15, 8, puede leerlo. Y ahorita ya le voy a decir por qué no hay más apóstoles, ya ahorita les voy a decir. A ver, ya nos fuimos para otro lado. 1 de Corintios 15, 8, léalo. Ok. Y al último de todos, como un abortivo. Ese es. ¿Qué es eso? Espera un momentico. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Al último de los apóstoles. ¿Cuál están hablando? Primera de Corintios 8, 15, Y al 8. último todos como una 15, 8. Eso ya él dice, yo fue porque ya Jesucristo se había ido. Yo no estoy moviendo. Cuando- Jesucristo se ha ido. Y le aparece, después de 20 o 30 años, le aparece a Moisés, a Saulo, en el camino. Y cuando llegan a Aníbal Bautista, le dice, el que se te apareció por el camino, Jesucristo que te apareció, él me ha dicho, ¿ya? Que usted va a hacer esto y sí, esto. él persiguió Porque la tú iglesia. tenías que tener contacto con Jesucristo para ser apóstol. Fue el más pequeño. Eso es. Ahora, ¿por qué no hay más apóstoles? Aquí le voy a dar la clave. Dígame. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 14. La Nueva Jerusalén. ¿Ya? Momentico. Corre más que el... Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está. Oh, no hay más. 12 cimientos. ¿Dónde van a meter los otros apóstoles? ¿Y cuáles cimientos? No, de verdad, yo sé que no da risa, pero es verdad. Van a ver un cuerquito para abajo. ¿Dónde van a meter más? Ahí están los 12 apóstoles. Sí, ahí están los 12 apóstoles. Ah, ok. Esos están en los 12 cimientos y son los que edifican ¿qué? ¿Y la Nueva Jerusalén qué es? Tiene los 12 cimientos. Es la esposa de Cristo. O sea, nosotros. Nosotros, sí. Ahí vamos. Pero corramos de tal manera, hermana Patricia, hermana Ludmila, hermana Sandra, a todos, yo los invito a los que están en las redes sociales. Identifíquenos con Cristo. Amemos a todas las iglesias. Hermano Henry, eso se llama, ¿cómo es que llaman eso? Que usted se volvió, Salvo, siempre salvo. ¿Cómo es? no, eso que nosotros tenemos, eso tiene un nombre que, sí, yo para amar tengo que amarlos a todos, Salvo pero siempre. para predicarles solamente les predico el evangelio de De Jesucristo. Cristo. Si alguien viene predicando otro evangelio del que se anunció Cristo, si es un ángel, yo lo siento mucho, pero no lo puedo aceptar. Amén. Eso lo dice. Entonces, corramos, hermanos, de tal manera que obtengamos ¿qué? El premio. La El corona. premio.
Entonces, mira, entonces dice que estos son dice en el 14, estos son los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Ahorita hay apóstoles de muchas otras cosas, pero del Cordero solamente son 12. ¿Sí me entiendes? Son 12. Pero que ahorita pueden haber apóstoles, la Biblia dice muy clarito, edificados sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles. ¿De cuáles? ¿De los de ahora o de los primeros? De los primeros. Ahí donde está eso lo dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué tenemos que aceptar esto? Porque nosotros estamos siguiendo a Jesucristo. Vamos a la iglesia que vamos porque amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y una noche estaba pensando esas cosas que yo pienso. Eran como las 3 de la mañana, estaba pensando. Y entonces yo dije, bueno, muchos me decían a mí, hermano Henry, usted se cayó, tienes que demandar. Y entonces yo, dentro de mí, yo decía, pero hay un mandamiento que se amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted se demandaría a usted misma? ¿Usted se demandaría a usted a sí misma? Entonces, aquí es donde viene el asunto. El asunto que... Tengo buen seguro que no lo voy a pagar yo y que va a pagar mi seguro mío. Sí, pero ahí es donde viene el asunto. ¿Cómo así? Mira, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Ah, aquí es donde viene el asunto. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Llega un hombre, por eso correr de tal manera que te cae el premio. Llega un hombre y le dice, Señor Jesucristo, imagínese que mi papá dejó una herencia, pero grandísima. Y que no nos dejó a Vital, yo no sé qué, ganándome casi 300,000 al año. Y resulta que lo dejó a nombre de los dos y mi hermano se apoderó y no quiere darme a mí un peso. Ahí no hay que contestar a Jesucristo. Mire, vaya allá, que hay hay un juez, ponga a su abogado y demándelo. ¿Sabe qué le dice Jesucristo? No, ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy repartidor de bienes? Porque Jesucristo había dicho primero, si alguien te quiere quitar, ¿qué? La capa, déjale también, ¿qué? La túnica. Y si él había hecho eso y está mandando al otro a que le haga la justicia relativa, se estaría, ¿qué? Contradiciendo. Por eso es muy importante que corramos esta carrera de tal que obtengamos, ¿qué? El premio. El premio. Entonces, por ahí había un predicador que dijo, y yo quería hacer un programa de televisión, y entonces llamé a un pastor antiguo mío amigo, que, óyeme, ¿usted no conoce a alguien que tengo un hermano especial que es profesional en eso? De verdad, sí. Y entonces yo, bueno, deme el nombre, y yo lo llamé, y él dice, el pastor dice, solamente me senté, como acá con la hermana, a tomarnos un café, y me habló, nada más. No firmamos nada y todo eso. Y a los pocos meses, a los 6 meses, me estaba llegando una demanda que yo les tenía que pagar no sé cuántos miles. No. Y dije, pero si yo con usted no hablé nada, pero usted me debe mi asesoría. Y lo estaba demandando por miles de dólares. Y lo único que hice fue tomarme un café con él y me estaba demandando ya. Entonces llama al pastor que le había recomendado. Y dice, mire pastor, usted me recomendó uno, pero él me está demandando y me está cobrando un dineral que si solamente nos tomamos un café. No firmamos ningún documento y nada. Ah, pues deje eso en las manos de Dios. No, yo ya le dejé en las manos de Dios a ver si usted hace algo por mí. A ver si usted hace algo por mí. No sé cómo terminaría eso, pero volvemos a lo mismo. Corred de tal manera que obtengáis ¿qué? El premio. ¿Es malo poner una demanda? No, no es malo. No es malo. Pero usted está corriendo para obtener el premio o para no obtenerlo. ¿Sí me comprende? Para obtenerlo. Para obtenerlo, exactamente. Entonces, mire lo bonito ahora. Ya hemos entendido hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí todo hemos entendido. Entonces, dentro de los escogidos, nosotros tenemos una gran posibilidad. Porque vestidos como escogidos de Dios, ¿cómo es? ¿Entrañable qué? Misericordia, amándolo unos a los Yo otros, veo a la hermana perdonando. Sandra, o yo veo a la hermana Mariusi, y le sigo teniendo misericordia. Pase lo que pase, yo le sigo teniendo misericordia a quien sea. ¿Ya? ¿Cuándo es que a mí se me acaba la misericordia? Cuando se acabe el tiempo de la gracia. Hasta ahí llega. No me muera. No, tiempo de la gracia. Sí. No, volvemos a lo mismo. Hablemos según qué.
según Cristo. Por eso hay que Pero controlar. ella Yo se les refiere decía, si se va a este mundo ya se le acabó la oportunidad. ya se le acabó la Eso es lo que oportunidad, sí. está Pero mira tratando. que yo decía el sábado algo, ¿se acuerda? Un hombre iba a una iglesia, pero iba de vez en cuando y entonces el pastor pues, hermano, que yo me quiero mandar a bautizar, pero no se daba la oportunidad de bautizarlo. ¿Ya? Esto es algo que a mí me dejó volando la cabeza. Y es que se murió el hombre. Entonces los hermanos le dijeron al pastor, sí ve, pastor, usted no lo quiso bautizar y ahora se murió, ahora ese hombre se pierde por tu culpa. Oh my God. Entonces el pastor estaba, no sé si la hermana Patricia vio ese testimonio. Eso pasó en la iglesia pentecostal Unidad de Colombia. El pastor estaba testificando en la convención de Cali. Entonces dice, ¿y entonces yo qué hice? No, pero toda la iglesia me está echando la culpa a mí. Que un pastor, que negligente, que no lo quise bautizar. Digo, bueno, tráigamelo, vengan 4 hombres y cójanlo así como está en la cama, las 4 sábanas y tráigalo acá. Pero hermano, está muerto, tráiganlo. Y por favor, hermano, llenen el bautisterio para bautizar a ese hermano. No, nosotros no vamos a llenar eso. Entonces, bueno, yo le estoy pidiendo, pero si ya, entonces, 1 hora, llénenme en eso. Entonces les tocó llenarlo. Llegaron los 4 con el muerto en una sábana. Yo, bájenlo a esa. Yo te bautizo y lo bautizó. Y se llevaron el muerto. Y estaba muerto. Pues yo nunca he visto que a los muertos lo bauticen. Pero lo bautizó y se fue. Y entonces el pastor dijo, bueno, yo he hecho una locura. Bueno. Le dijo a la esposa, mire, vamos, yo voy a llamar al supervisor y al presbítero porque me van a destituir. Entonces mejor antes de que me destituya yo voy a renunciar. Porque acabo de bautizar a un señor que está muerto. Y entonces dice que estaba ya para llamar cuando miró a lo lejos que venían 2 caminando, una señora. Y esa señora, yo no la alcanzo a ver, pero usted parece a la hermana tal. Sí, pero viene con alguien más. Pues el muerto había resucitado. Sí, era muerto. ¿Cómo así? No, estaba muerto. Y entonces, Pero, y yo dentro de mí, yo dije, pero ¿cómo el hombre bautizó un muerto? Si eso ni yo podría hacerlo. Pero mire que para Dios no hay nada que. Imposible. Y hay un versículo que me llegó a mi mente. El que oye mi palabra, aunque esté ¿qué? Vivirá. Muerto, vivirá. Y por ahí debe ser el asunto. O sea, él se lo llevó a enterrarlo, ¿qué? Pues ellos se lo llevaron para irlo a sepultar, pero ya estaba bautizado. Pero mire, el hombre resucitó después. Y llegó caminando. Y eso fue un testimonio Y venía con la tremendo. señora, y se lo vio. Como y él lo vio y todo eso. Y él ya estaba para renunciar porque, claro, lo iban a votar. ¿Quiénes bautizando un poco de muertos? ¿Ah? Pero sí. Eso está ahí. o sea, yo ¿Explicó lo- por qué tomó esa acción? Dios lo metió así, ¿Explicó Dios el lo pastor metió. ¿Por qué tomó la acción de bautizar a una persona que Ya estaba muerto. Dice él mismo, no, fallecido? todos le estaban diciendo, ese pastor se volvió loco. Entonces revivió. Toda con la él. iglesia, pastor. Y él mismo decía, yo hice una cosa que yo no sé por qué lo hice. Entonces uno no sabe hasta dónde llega la misericordia de quién. Revivió con el Revivió bautismo. con el Con el bautismo. bautismo revivió. Entonces, por eso yo les digo algo. La misericordia de Dios nunca termina dentro del tiempo de la gracia. Pero cuando termina el tiempo de la gracia, el que decía, si a ti te maldice, hay que ¿qué? Bendecirle. Eso es corriendo de tal manera que obtengamos el premio. Pero cuando termina el tiempo de la gracia, el que decía eso, mire lo que va a decir. Mire lo que va a decir. Hace los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Y a los de la izquierda, mire lo que dice que no hay que maldecir, ya dice, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque ya terminó el tiempo de ¿qué? De la gracia. Ahí ya. ¿No se sabe cuándo termina ese tiempo? El tiempo de la gracia termina después de la gran tribulación, porque ahí salen y son salvos. Estos son los que lavaron las vestiduras, topa blanca, salieron de la gran tribulación. Cuando empieza el reinado milenial de Cristo, que separe las ovejas y los cabritos, ahí termina la gracia. Ahí ya termina la gracia. Entonces, hermana, que vamos a correr de tal manera que obtengamos que el premio. Pero claro, este pastor sí se pasó ya, se pasó, para mí se pasó. Pero se pasó, Ese bien, sí, para no, bien. ese se salió de todo. Pero hermana Sandra, no se nos haga raro.
Una vez yo le cuento al hermano Agustín, que lo conoce la hermana Sandra, la hermana Patricia. Digo, Agustín, iban unos a sepultar un muerto. Y entonces aparecieron los filisteos. Y ellos, pues, era como decir la guerrilla en Israel, en Colombia, apareció, y salieron corriendo, y en el primer hueco que encontraron, botaron al muerto y salieron corriendo. Y el muerto cayó, y estaban los huesos de un profeta llamado Eliseo. Y tan pronto el muerto tocó, revivió y salió corriendo detrás de los otros que estaban corriendo. Entonces el hermano Agustín me dice, hermano Henry, usted me está contando un chiste. No, eso está en la Biblia. Pero yo nunca he visto eso en la Biblia. Sí, ahí está en la Biblia. Y revivió el muerto, y claro, los otros, doble susto. Cuando ven al muerto detrás corriendo también de ellos, huyendo también de los filisteos. Pero también hubo cuando Jesús vio pasar a la señora que tenía su único hijo, también revivió. También, el hijo de y Lázaro. sí. No, Y él vio una señora que iba llorando, su hijo en el ataúd. y también lo Y revivió. lo revivió. lo Porque le revivió dio, y también. dice que le dio una tristeza y lo Era su único hijo. Y había muerto. Entonces ella estaba, y por la misericordia lo resucitó. Entonces tenemos nosotros muchas cosas que aprender. Él es la vida, Que la aprender. resurrección. Entonces, esa es la parte que yo le diría a todos, que corramos de tal manera que obtengamos ¿qué? El premio mayor. El premio que es estar entre los ¿qué? Escogidos. Ahora, si la suma de esas palabras de la doctrina para hacer la voluntad de Dios es verdad, ¿por qué debemos de obedecer a esa verdad? La verdad de Cristo. Sí, ¿por qué? Porque alguien dice, tómese este alimento, tómese Porque tal cosa. queremos ser Entonces, salvos. ¿por qué? Porque queremos ser salvos. O sea, usted dice, por lo menos usted va y dice, mire, tómese esto, que eso es para bajar la presión arterial. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, para aliviar. ¿usted por qué tiene que obedecer a la verdad? ¿Por qué tiene que obedecer a la verdad? ¿Para qué? Juan ¿Para ser 8:32. libres? Juan, muy bien, Para ser hermana salvos, Luzmila. para ser salvos. Oye, hermana Luzmila, muy bien, muy Ok. bien. Juan Para ser 8:32. libres. ¿Ya? Juan La 8:32. doctrina, cuando no se habla por la propia cuenta, nosotros damos la verdad absoluta de Cristo. Absoluta. Porque nunca cambia. Las otras verdades van a cambiar todo el tiempo. Juan 8:32. Juan 8:32, Y ¿qué nos dice? conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Corred de tal manera que obtengamos el premio. Entonces nos vamos a quedar con la verdad de ¿quién? De De Jesucristo. Si a mí alguien me dice algo que está diferente a la verdad de Cristo, yo no lo acepto. Porque yo estoy corriendo de tal manera que obtener ¿qué? El premio. Después de que somos libres, ¿qué debemos de correr? ¿Qué debe de correr en nuestras vidas o en nosotros? Después de que somos libres. Yo ya soy libre por la verdad de Cristo. Pero resulta lo que yo le decía, que si la carrera era muy larga teníamos que ¿qué? Que hidratarnos dentro de la carrera, ¿cierto? Claro. Y comer porque si no nos da la pálida ahí, Claro. como dicen los Conocerás colombianos. la verdad, Pero la mire, verdad nos hará libres. después de que somos libres, ¿qué debemos de qué debe de correr en nosotros, en nuestras vidas o en nosotros? Segunda de Tesalonicenses 3:1. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra, sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Mire lo bonito. O sea, predicar, seguir hablando del Señor. Segunda de Tesalonicenses, o sea, no 3:1. Puede leerlo nuevamente, hermana Sandra, por favor. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Mire lo importante que es que usted se mantenga como esa mente que esté corriendo ¿qué? La palabra de Cristo, o sea, el evangelio. ¿Ya? Y dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Y lo está diciendo nada más que el apóstol Pablo. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos ¿qué? Mandado. Corred de tal manera que lo obtengáis, el premio. Vamos a leer ya el último versículo, tenemos 54 minutos, vamos a leer el último versículo. Esto es lo que debe correr en nosotros, ¿ya?
¿qué nos debe de acompañar siempre en esta carrera para obtener el premio? Uno dice, pues Dios, ¿cierto? ¿Qué nos debe de acompañar? Hebreos 12:1. ¿Qué nos debe de acompañar siempre? ¿Qué nos debe acompañar? Por eso dice 12:1. ¿Qué nos dice? Hebreo. Por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. Entonces, despojémonos de qué? ¿De todo qué? De todo peso, ¿Peso de qué? de pecado. De pecado. Bueno, aquí voy a entrar porque esto ya es, por eso dice, corred de tal manera que obtengáis ¿qué? El premio. Premio. ¿Ya? Entonces dice, debemos de despojarnos de todo peso, de pecado. Y sigue diciendo, ¿qué más, hermana, ahí? Puesto los ojos Jesús. puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo El yo cual- me despojo de todo peso de pecado? El Dejándole pecado... la carga al Señor, ¿no? Sí, dejándole la carga al Señor, pero tiene que haber un conocimiento previo para yo zafarme del pecado. ¿Ya? ¿Qué es el pecado? Dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y qué. Y no lo Y no lo hace. Entonces, yo comienzo con esa fórmula. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y qué. Y no lo hace. Entonces yo, dentro de mi mente, ya mis acciones no son pecaminosas. ¿Ya? Y hubo un rey que dice, e hizo lo que era, ¿qué? Agradable delante de Dios y lo que era recto delante de Dios, en acciones y todo. Mas su corazón no era recto delante de Dios. Entonces aquí viene. ¿Cuál es el último paso que tenemos que dar para asegurar, escúcheme bien, para asegurar el premio y estar entre los escogidos? Es que no debe haber en nosotros, ¿qué? Mancha. Pecado, todo peso de pecado. Por eso, léame nuevamente 12:1 de Hebreo y mirad lo que dice. Dice, ¿algunos o todo? Por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermana Patricia, Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. del 100%, ¿puedo despojarme el 99 y dejo el 1? ¿O tiene que ser todo? 100%. Pero la palabra dice Todo. que de todo. Todo peso de pecado. Entonces aquí es donde viene, hermano Noé. Présteme atención porque esta es la parte clave para obtener el premio. Resulta que yo voy y miro a alguien, ¿ya? Y entonces yo pienso algo en mi mente. Lo que yo piense en mi mente en ese momento tiene que ser con justicia y con verdad. Pero si yo pienso a estilo mundano, no, yo voy a hacer esto aquí así y aquí así, nadie se va a dar cuenta, voy a hacer esta pequeña maldad. Ahí en ese momento yo no me estoy despojando de todo peso de qué, de pecado, solamente pensándolo nada más. Por eso Jesucristo cuando Él llega y dice, cualquier hombre que vea una mujer y la codicia adultera en su corazón, pero hay que explicarlo, porque los 10 mandamientos dicen lo siguiente, no codiciarás ¿qué? La mujer de tu prójimo. Ese es el pecado. Ese es el pecado. En el Antiguo Testamento, el pecado de David no era tener 490. En el Antiguo Testamento, ahora no. En el Antiguo Testamento no era el pecado tener 490. El pecado de David fue que se metió con una mujer que tenía ¿qué? Que no era de él. Que no era de él, que tenía marido. ¿Ya? Entonces Jesucristo, eso es lo que está diciendo. Si usted mira a una mujer y la desea y tiene esposo, ya usted adulteró con ella. Claro. Pero si usted tiene una mujer y la desea a esta mujer para pasar el rato, También. ya hay peco también. También. Porque usted no fue sincero consigo mismo, con su propia conciencia. Si usted desea una mujer y dice, esta es la futuro, la madre de mis hijos, con ella me caso. Ese es un pensamiento lleno de justicia y de verdad. Ahí usted no comete pecado. Despojémonos de todo peso de ¿qué? De pecado. ¿Qué es el pecado? Cuando yo hago algo mentalmente pensándolo con injusticia y no con justicia. ¿Ya me entendieron? O sea que mi mente tiene que ser ¿cómo? Limpia. Por eso es que dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a qué. A Dios.
Esa es la clave. Corramos de tal manera que obtengamos el premio. Mira, si usted y yo comenzamos a orar, hermanos, no, Dios nos oye. Mire, hay hermanos que llevaban luchando años con pecados ocultos y pastores con pecados ocultos. Años, 17 años. Cuando yo les di el conocimiento, que Dios le dio el conocimiento de él, no el mío, fueron libres en 2 semanas. Libres de adiciones, de cosas. Pero yo tengo que darles que, por eso dice Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Libres. Pero ahora viene el correr de tal manera que obtengamos el premio. Entonces dice, despójense de todo peso de pecado. Entonces yo llego y miro a una persona y de pronto siento como, me cae mal. Ahí ya me salí de cuál mandamiento. Uy, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí en ese momento, en mi mente, yo ya tengo ahí un peso de ¿qué? De pecado. Y ese es el que Cristo me dice, después de ese pecado, si usted quiere correr legítimamente para obtener ¿qué? El premio. ¿Ya me entendieron? Pero me entendieron de verdad, yo vuelvo y explico. Sí. No, ya está bien. Ya, o sea, todo pensamiento que usted tenga que aborrezca a su prójimo, eso ya es pecado. Y nosotros cometemos eso No casi estamos despojándonos de nada. de todo pecado, exactamente. Pero como yo quiero obtener el premio, ¿sí me entiende? Si tengo un mal pensamiento, lo llevo a Cristo. Si tiene cualquier pensamiento así, entonces usted lo cautiva primero. ¿Cómo? Lo captiva con el conocimiento de Dios. Por eso es que cuando yo pienso, voy a poner Deme un un ejemplo. ejemplo, Mire, o sea, un ejemplo. ¿cómo ¿Cómo cautivo yo un pensamiento que es de peso de pecado? Voy a decir, tengo un pensamiento, tal compañero o tal compañera me cae pesado. Ay, no. Entonces, en el momento que me llega el pensamiento, yo lo llevo cautivo. ¿Cómo lo cautivo? Con el conocimiento de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oíste que fue dicho, ojo por oír, yo digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que nos aborrece. Esa persona me aborrece a mí. ¿Usted cree que todos los de yo trabajo me aman o me aborrecen? ¿Qué cree usted? Usted que ya estuvo allá, ya sabe. Entonces yo tengo que eso, en ese momento que yo sé que esa persona a mí me aborrece, entonces yo, por el versículo de Cristo, llevo cautivo ese pensamiento. Entonces digo, Señor, listo. Voy a hacerle el bien a esa persona que aborrece. De esa manera cautivo ¿qué? El pensamiento. Y al cautivarlo, ¿qué hago yo? Me libero de todo peso de ¿qué? De pecado. De pecado. Hagamos eso, hermanos. Eso es lo más íntimo. Yo le estoy hablando de algo que ni yo veo los pensamientos de la hermana, ni usted ve mis pensamientos, pero Dios sí lo está viendo. Entonces, si usted y yo logramos avanzar en esa parte, porque aquí nadie está emborrachando, ni tomando, ni adulterando, ni nada, pero los pensamientos, cada uno peca mucho con los pensamientos. ¿A cuántas veces yo he oído pastores que aborrecen en la predicación a alguien? Es que en realidad todos somos pecadores. No, y que nosotros hablando en una conversación. No hay ni uno que no, ni uno dijo. No, es que por eso, entonces, por eso es que la Biblia dice vestidos del vínculo, sobre todo, o sea que sobre todo, algo que nos, el sobre todo, es del amor. Mira, yo no puedo llegar más lejos de lo que llegó Cristo. Créame que eso es lo máximo. Le han dado latigazos, lo tienen destrozado, la espalda vuelta a nada, lo han escupido, le han puesto una corona de espinas, se han burlado de él, le han hecho todo. Y él en la cruz todavía dice, Padre, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí él estaba ¿qué? Dándonos el ejemplo, cómo yo me despojo de eso. Entonces, correr de tal manera que obtengamos ¿qué? El premio. ¿Cuál es el premio? Estar entre el grupo de los escogidos. ¿Y cómo estamos en el grupo de los escogidos? ¿Cómo se visten los escogidos? De entrañable misericordia, de humildad, de amor, perdonando. Y si alguno tiene una queja, de la manera que Cristo nos perdonó, nosotros perdonemos. Y entonces usted estará vestidito ¿de qué? De lino fino, limpio, resplandeciente, porque esas son las acciones ¿qué? Justas de los santos. Esa es la acción justa. Ser misericordioso es una acción justa.
Alguien me hizo a mí una maldad, yo le hago el bien. Esa es una acción justa. Y esas acciones justas me dan el privilegio de que yo me vista, se me conceda vestirme de lino fino y limpio y resplandeciente, que son las acciones justas ¿de qué? De los santos. 1 hora y 4 minutos. Vamos a orar. ¿Nos echamos? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esta oración nunca se nos olvide Amén. y que podamos, hermano, usted no sabe lo que vamos a ganar estando en el grupo de los escogidos. Ni se puede imaginar de lo que va a pasar en la tierra, va a ser terrible, pero de lo que nos vamos a librar y lo que vamos a ganar no tiene comparación. Con eso le digo todo. Vamos a orar todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, gracias porque nos enseña a cómo, Señor, estar en el grupo de los escogidos. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Padre Celestial, hoy, Padre Celestial, tú has tratado con nosotros porque sabemos que el amor suyo es infinito y quiere, Señor, que el hermano Noé, que la hermana Kelly, que la hermana Patricia, que la hermana Lumila, que la hermana Sandra, que Valeria, que Valentina, que todos los que están en las redes sociales, los que van a ver estos videos en diferido, Señor, yo sé que tu amor es muy grande y quiere que todos nosotros estemos en el grupo de los escogidos. Señor, danos esa sabiduría infinita para practicar y vestirnos como escogidos de Dios, llenos de misericordia, de compasión, de humildad, de paciencia. Padre Celestial, ayúdanos a despojarnos de todo peso de pecado para correr de tal manera que obtengamos ese premio de estar entre los escogidos. Yo presento este grupo acá pequeño delante de ti y la petición por todos nosotros es que nos hagas conforme a tu imagen y semejanza y que estemos en el grupo de los escogidos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los hermanos en YouTube. Dios les bendiga grandemente.